Apache Solitario oyó ruidos en el granero. Al llegar encontró a una joven con 2 recién nacidos. Antes de que te sumerjas en esta historia que parece salida de una leyenda viva, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Porque historias como esta, reales o no, tocan fibras profundas, y aquí las contamos con el respeto y la emoción que merecen. Lo que estás a punto de escuchar no es una fábula, ni un cuento con final predecible. Es el testimonio de cómo la vida, incluso en los lugares más remotos, se abre paso con fuerza cuando todo parece perdido. Así que quédate hasta el final. Lo que pasó aquella noche en el granero te va a dejar pensando por días. Era una madrugada helada. El tipo de noche en que hasta el viento parece contener la respiración. El Apache, de nombre desconocido para la mayoría, vivía en lo alto de una colina apartada del mundo. Su hogar era una cabaña sencilla, construida con sus propias manos, y un granero donde guardaba leña, herramientas y algunas provisiones. Nadie lo visitaba. No tenía vecinos. Hacía años que había decidido aislarse, no por misantropía, sino por algo más profundo. El mundo, tal como era, le había dado motivos para alejarse. Su conexión con la tierra, los ciclos del clima, los animales y los espíritus de sus ancestros le bastaba. Esa noche, mientras avivaba las brasas del fuego, un sonido lo alertó. No era fuerte, ni violento, pero era claro, un crujido en el granero, seguido de un murmullo. Podía haber sido un mapache, o quizá el viento moviendo alguna puerta mal cerrada. Pero su instinto no le permitió ignorarlo. Tomó su lámpara de aceite, se colocó el abrigo de piel y caminó en silencio, como lo había hecho tantas veces en sus cacerías. Cuando empujó la puerta del granero, el haz de luz reveló una escena que su corazón jamás había anticipado. Sobre una cama improvisada de paja, una joven temblaba. En sus brazos, 2 pequeños cuerpos. 2 bebés. Recién nacidos. Los 3 empapados, sucios, extenuados. Ella no gritó. Solo lo miró con ojos grandes, entre el miedo y el alivio. El Apache no preguntó quién era, ni qué hacía allí. No buscó explicaciones. Solo supo que tenía que actuar. Se acercó despacio, dejó la lámpara en el suelo y sacó de su abrigo una manta. Cubrió primero a los bebés, después a ella. Con movimientos pausados, le ofreció agua. La joven apenas pudo beber. Estaba en shock, pero sus brazos no soltaban a los niños. El Apache la cargó en brazos. Era ligera como una hoja. Los bebés lloraban con un llanto cansado, como si supieran que no podían exigir mucho más. Entró con los 3 a la cabaña, los colocó junto al fuego y comenzó a calentar agua. Preparó un tazón con raíces medicinales y cubrió la estancia con silencio. No hacía preguntas. Él entendía que a veces, las palabras sobran. Ella se llamaba Elena, aunque eso lo sabría después. Esa noche solo era una madre acorralada por el destino. El fuego les devolvió el color. Los niños, envueltos ahora en mantas secas, comenzaron a respirar con más ritmo. Elena, con la voz rota, murmuró que venía caminando desde el este, que había huido. No dijo de quién ni de qué. El Apache asintió. «Estás a salvo aquí», fue lo único que respondió. Los días siguientes fueron de adaptación. Elena no podía moverse demasiado, sus pies estaban llenos de heridas. El Apache cuidó de ella con la delicadeza de un abuelo que ha visto mucho y ya no necesita demostrar nada. Le enseñó a hervir hierbas, a preparar leche con semillas, a lavar con agua del río. Jamás invadió su espacio, ni su cuerpo, ni sus decisiones. Solo estaba presente, vigilante, y así, sin ceremonias ni promesas, se fue construyendo una dinámica nueva. Los gemelos, a los que Elena llamó Alma y León, crecían fuertes. Y el Apache, sin darse cuenta, comenzó a esperar con ansias el primer llanto del día, la primera risa, los primeros pasos. Elena lo observaba todo con una mezcla de asombro y gratitud. Nunca imaginó que, en medio de la nada, alguien la trataría como si valiera. Como si su historia importara. Conforme pasaban los meses, ella comenzó a hablar más. Le contó que el padre de los niños había desaparecido cuando supo del embarazo. Que su familia la rechazó, la llamó vergüenza, la echó a la calle. Que caminó por pueblos, pidiendo ayuda, durmiendo bajo puentes, hasta que una noche sintió que no podía más.
Dio a luz sola, entre ramas, con los dientes apretados. Luego caminó. No sabía hacia dónde. Solo caminó, guiada por algo más fuerte que el dolor, la necesidad de salvar a sus hijos. Cuando llegó al granero, no esperaba vivir. Esperaba solo descansar un poco. Morir si era necesario. Pero en lugar de la muerte, encontró al Apache. Al hombre que no preguntó, que no juzgó, que simplemente sostuvo. Pasaron las estaciones. Alma y León aprendieron a gatear, a balbucear, a reír con carcajadas que llenaban la cabaña. El Apache talló para ellos juguetes de madera, y para Elena, un peine hecho con hueso de ciervo. Ella lloró al recibirlo. No por el objeto, sino por lo que significaba. Alguien pensó en ella. Una mañana, Elena le dijo que quería quedarse, que no tenía otro lugar al que volver, ni deseaba buscarlo. El Apache asintió. Había hecho un espacio para ella sin darse cuenta. La rutina se volvió costumbre. Y la costumbre, hogar. Pero nada es eterno. Una tarde, un hombre apareció en la distancia, montado en un caballo, con una mirada que no conocía la ternura. Venía del este, preguntando por una mujer joven con 2 niños. Decía que era su hermano, pero había algo en su voz que olía a mentira. El Apache lo recibió en el portón, sin armas, pero con la mirada firme. El hombre insistió, gritó, amenazó. El Apache no respondió. Solo señaló el bosque detrás del visitante. Si quieres quedarte, ve por ahí. El forastero entendió. Nadie lo acompañaría. Nadie lo protegería. Nadie lo dejaría entrar. Dio media vuelta. Nunca volvió. Elena supo entonces que no solo tenía refugio, tenía alguien que cuidaba su espalda. Esa noche, tras la visita del forastero, el silencio en la cabaña era distinto. No era el mismo silencio que Elena había aprendido a disfrutar, ese que se llenaba con los crujidos del fuego y el murmullo de los grillos. Era un silencio denso, protector. Un silencio que decía, no volverá. Aquí estás segura. El Apache no habló. Tampoco Elena. Pero cuando los niños se durmieron, ella se acercó al rincón donde él tallaba una figura nueva y se sentó en el suelo, junto a sus pies. No buscaba conversación. Solo quería estar ahí, en su presencia, como quien se calienta junto al fuego después de una tormenta. Con los días, la vida volvió a su curso natural. Pero algo sí había cambiado. Elena ya no se sentía una huésped. Ya no andaba midiendo sus pasos, preguntando con la mirada antes de tomar decisiones. Ahora salía temprano al bosque con un canasto para recolectar frutos secos. Aprendió a colocar trampas pequeñas, a distinguir entre hojas medicinales y venenosas. El Apache la observaba desde lejos, sin interferir, dejando que descubriera su fuerza por sí misma. A veces le enseñaba, sí, pero siempre con ese respeto que solo tienen los que han vivido en silencio. Los niños crecían con esa dualidad hermosa de quienes pertenecen a 2 mundos. Eran hijos del viento y la raíz. Elena les enseñaba canciones suaves, pequeñas nanas que inventaba mientras los cargaba a la espalda. El Apache les enseñaba a leer las señales del cielo, a caminar descalzo sobre la tierra, a entender que el bosque no era enemigo, sino aliado. Cuando León se cayó por primera vez y se raspó la rodilla, Elena corrió a consolarlo. El Apache, en cambio, se agachó, le mostró una hoja húmeda, la colocó sobre la herida y le dijo, así cura la tierra. León lo miró con ojos grandes, y se quedó quieto. Aprendió a no temer el dolor, a confiar en la curación. Elena comenzó a escribir. En trozos de papel rescatados, en hojas secas, en la parte trasera de un saco de harina viejo. Escribía lo que sentía, lo que había vivido, lo que quería dejarles a sus hijos por si algún día ella no estaba. Lo hacía por las noches, cuando todos dormían. A veces escribía con lágrimas, otras con una sonrisa suave. Guardaba sus escritos en una caja de madera que escondió bajo el piso de la cabaña, justo donde el Apache había colocado una tabla suelta por si algún día necesitaban ocultar algo valioso. Una tarde, mientras Alma recogía flores y León corría detrás de una mariposa, Elena se detuvo en mitad del campo, se llevó una mano al vientre y sonrió. No dijo nada, no necesitó confirmaciones. Su cuerpo ya sabía. Estaba embarazada.
No era un error, ni una sorpresa amarga. Era una afirmación de vida. Cuando se lo dijo al apache, no lo hizo con miedo, ni con vergüenza. Solo se acercó con la mano sobre el vientre y dijo, «Hay otro más». Él asintió. La miró con esa profundidad que no requiere preguntas. No necesitaba saber cómo. Lo que importaba era que la familia crecía. La cabaña no cambió por fuera, pero por dentro se transformó. Elena tejió una nueva manta, más pequeña. El apache construyó una segunda cuna. Alma y León empezaron a hablarle a la barriga de su madre, como si ya supieran que allí dormía su nuevo hermano o hermana. El parto llegó una noche de luna llena. No hubo médico. Solo la fuerza de Elena, el conocimiento del apache y la presencia de los niños, que esperaban desde afuera con las manos unidas. El nuevo bebé nació entre susurros, con la respiración de los árboles como música de fondo. Era una niña. Elena la llamó Luz, porque eso fue lo que sintió cuando la tuvo en brazos, una claridad nueva, como si todos los miedos antiguos hubieran sido finalmente reemplazados por un sol tibio. Pasaron los años. Alma y León aprendieron a leer y a escribir con los pocos libros que el apache guardaba de su abuelo. Luz creció libre, curiosa, fuerte. Y Elena, que alguna vez fue una sombra caminando por senderos polvorientos, se volvió una mujer sólida, con el rostro marcado por el viento y los ojos llenos de certeza. Un día, un forastero volvió a llegar. Pero esta vez no venía a buscar a nadie. Venía a pedir. Era un joven herido, escapando de hombres que lo perseguían. Elena lo recibió, le ofreció agua y comida. El apache le curó las heridas, lo dejó dormir en el granero. Cuando el joven partió, dejó una nota escrita en una hoja de corteza. Aquí renací. Gracias por no preguntar nada. Y entonces Elena entendió. Lo que el apache le había ofrecido a ella años atrás, ahora ella lo ofrecía a otros. La cabaña se había convertido en un punto invisible del mapa donde el mundo podía hacer una pausa, respirar, recordar lo que significa ser humano. Nunca se casaron. Nunca firmaron un papel. Pero un día, mientras caminaban juntos por el bosque, Elena tomó la mano del apache y le dijo, «Gracias por encontrarme en el granero». Él la miró y respondió, «Tú me encontraste a mí». Los días se volvieron más suaves con el paso del tiempo. No porque las tareas fueran menos pesadas o porque el clima dejara de golpear con fuerza en invierno y abrazar con fuego en verano, sino porque la vida misma, cuando se vive con sentido, se vuelve más ligera. Elena lo comprendía cada vez que veía a sus hijos correr descalzos por los senderos, trepar árboles, construir pequeñas trampas con ramas y hojas secas, o inventar canciones mientras recolectaban flores y cortezas. Luz, la más pequeña, tenía una risa que parecía romper la tierra y levantarla en aire. Había algo en ella, esa niña nacida en el corazón de un nuevo ciclo, que traía consigo una certeza: esa familia no era un accidente. Era una reparación. El apache, envejecido ya en los bordes de los ojos y en la lentitud de los pasos, seguía siendo el centro callado de todo. No buscaba ser figura. No necesitaba reconocimiento. Pero su sola presencia llenaba los espacios. Cuando hablaba, todos escuchaban. Y cuando no decía nada, aún decía más. Era el que enseñaba sin imponer. El que mostraba sin corregir. El que, a su manera, los había salvado a todos. Incluso a sí mismo. Una mañana, Luz le preguntó, «¿Por qué tú vives aquí solo y no en un pueblo?» El apache miró el horizonte durante un largo rato antes de responder. «Porque aquí el alma respira sin apuro». ¿Y no tenías miedo antes? Tenía. Pero aprendí a no darle de comer. Luz no entendió todo, pero sonrió, como si hubiese comprendido lo esencial. Elena se convirtió en una mujer que otros venían a buscar. Algunas madres del pueblo cercano llegaban con sus bebés en brazos, buscando ayuda, consejos, tal vez refugio. Nunca se marchaban con las manos vacías. A veces recibían infusiones, otras veces palabras, otras solo un abrazo y una noche sin preguntas. Había comenzado a llamarse a sí misma guardiana del paso. Porque sabía que no todas debían quedarse. Pero muchas necesitaban pasar por allí para recordar quiénes eran. Un día, Alma, que ya era adolescente, encontró la caja que Elena había enterrado años atrás. La abrió, no por curiosidad,
sino por accidente, mientras limpiaba las tablas del suelo. Elena estaba ahí, cerca. No se molestó. Se sentó junto a su hija y le dijo: «Lo escribí por si alguna vez no podía contártelo». Alma leyó. Y cuando terminó, la abrazó con fuerza. «Me alegra que estés aquí para decírmelo tú misma». El tiempo, con su forma silenciosa de enseñar, les fue mostrando que los finales no siempre llegan como uno espera. A veces son solo transformaciones. Cambios de piel. Reordenamientos del alma. El apache empezó a caminar más lento, a dormir más profundamente, a quedarse horas en su silla mirando al cielo, como si conversara con los que ya no están. Pero nunca dejó de estar. Seguía ayudando a levantar las cercas, a encender el fuego, a cortar madera. Era un anciano fuerte, sabio, lleno de tierra bajo las uñas y viento en la mirada. Una tarde, mientras todos recolectaban bayas cerca del arroyo, el apache se quedó en casa, tallando algo que no le mostró a nadie. Era su último regalo. Una figura de madera, sencilla, sin pintura ni adornos, que representaba a una mujer con 3 niños a su alrededor. La colocó en el altar familiar. No dijo que era para Elena. No dijo que eran ellos. Pero todos lo supieron. Meses después, al final de un otoño sereno, se fue. Como vivió, en silencio, sin quejas, sin aviso, murió durmiendo, con la respiración lenta y los brazos cruzados sobre el pecho. Elena lo encontró al amanecer, con una expresión tan pacífica que parecía dormido. No gritó. No lloró de inmediato. Solo se sentó a su lado y le dijo: «Gracias por todo lo que no dijiste, y por lo que hiciste sin pedir nada». El ritual fue simple. Él lo habría querido así. Lo envolvieron en una manta tejida por luz, lo enterraron bajo un árbol donde solía sentarse a leer el cielo, y dejaron junto a la figura de madera que había tallado. Esa noche, los 3 hijos se sentaron alrededor del fuego. No hablaban. Solo recordaban. Porque el apache no se había ido del todo. Su presencia vivía en cada rincón, en las herramientas que usaban, en las frases que repetían sin pensar, en la forma en que sabían cuándo guardar silencio y cuándo reír sin miedo. Elena continuó. No con tristeza, sino con amor. Porque sabía que lo que habían construido no terminaba con su partida. La tierra seguía viva. Los niños, ahora jóvenes, seguían creciendo. La cabaña seguía ardiendo de vida. Y las puertas seguían abiertas. Pasaron los años. Alma se convirtió en sanadora. León fue artesano, constructor de refugios para otros como ellos. Luz fue viajera. Iba de aldea en aldea contando historias. Y en cada lugar, comenzaba con la misma frase. Mi madre llegó a un granero huyendo de la muerte. Y encontró a un hombre que nunca preguntó su nombre, pero le ofreció un lugar donde volver a nacer. Con el paso de los inviernos y el florecer de nuevas primaveras, lo que alguna vez fue una cabaña perdida en medio del bosque se convirtió en un punto de encuentro. No había señales en los caminos, ni marcas en los árboles, pero las personas llegaban igual. Mujeres con hijos en brazos. Jóvenes con el alma rota. Hombres sin rumbo. Todos guiados, de alguna forma misteriosa, por los ecos de aquella historia que había comenzado en una noche de silencio y temblor. Elena ya no era la misma. Su espalda estaba más firme, sus manos más curtidas, su voz más segura. Pero su mirada seguía siendo la misma que el apache había encontrado aquella noche, la de alguien que, pese a todo, se negaba a morir por dentro. Ella era ahora la que recibía a los que llegaban perdidos. Les ofrecía té, pan tibio y una silla frente al fuego. Y cuando estaban listos, les contaba su historia. No con dramatismo, ni con pena. Con verdad. Con amor. Una vez por mes, reunía a todos en círculo. Los que vivían cerca, los que estaban de paso, incluso los más jóvenes de la aldea. Se sentaban en el claro frente al árbol donde descansaban los restos del apache. Y ahí compartían palabras, canciones, recuerdos. Era un círculo donde nadie tenía que demostrar nada. Solo estar. Respirar. A veces, Elena dejaba una piedra nueva junto a la tumba, tallada por León. O una carta escrita por alguna mujer que había pasado por allí y se había sentido salvada. Con los años,
Comenzaron a llamarlo el lugar del regreso. No porque la gente volviera literalmente, sino porque allí, quienes llegaban, regresaban a sí mismos. A la parte más olvidada. A la más viva. Luz, que viajaba con una mochila pequeña y una libreta llena de nombres, volvió cada año. En cada visita, se detenía frente al árbol, colocaba su frente contra el tronco y cerraba los ojos. Decía que podía escuchar a su abuelo, el apache, susurrando con el viento entre las hojas. Luego pasaba unos días ayudando a su madre, leyendo en voz alta, contando nuevas historias que había escuchado en otros pueblos, y partía de nuevo. Era viento. Era raíz. Era hija de ambos mundos. Alma, la más serena, la que siempre hablaba poco y sentía mucho, se encargó de mantener vivo el jardín de hierbas que su madre había creado. Aprendió medicina ancestral, combinó el saber indígena con plantas locales. Curó a muchos. Sanó heridas físicas, pero también otras más profundas. Decían que cuando te tocaba el brazo, podías sentir como tu tristeza se iba despacio. León, el más inquieto, construyó refugios por encargo. Pero no casas comunes. Hacía espacios para el alma, pequeñas cabañas en los bordes del bosque, estructuras de barro con ventanas redondas, altares de piedra donde las personas pudieran sentarse a llorar, a recordar, a renacer. Y Elena, mientras tanto, envejecía sin perder su centro. Nunca dejó de trabajar la tierra. Nunca dejó de escribir. Un día, uno de sus nietos, porque sí, la historia se extendió aún más, la encontró sentada bajo el sol, con la mirada perdida en el horizonte. Le preguntó: «Abuela, ¿cuál fue el día más importante de tu vida?» Ella tardó en responder. Luego dijo: «El día en que un hombre sin nombre me abrió una puerta sin hacer preguntas». «¿Y por qué crees que lo hizo?» «Porque él también necesitaba abrirla». Esa frase quedó escrita en la entrada del nuevo refugio que León construyó junto al roble. Tallada en madera, sencilla, directa. A veces abrimos la puerta para salvar al otro, y nos salvamos a nosotros mismos. La historia del apache, de Elena, de los gemelos, de Luz, se convirtió en raíz y canto. En algunos pueblos se contaba como leyenda, en otros como testimonio. Pero lo cierto es que nadie que conociera el relato quedaba igual. Tocaba algo. Despertaba algo. Porque al final, más allá del bosque, más allá del granero, más allá del fuego y del silencio, lo que habían construido era una forma de vivir. Un modelo ancestral y futuro al mismo tiempo, donde nadie sobra, donde nadie manda, donde se cuida sin poseer, donde se ama sin exigir, donde se transforma sin destruir. Y esa semilla, plantada en una noche cualquiera, siguió brotando en miles de corazones. Con el tiempo, la cabaña original fue rodeada por otras 3 más pequeñas, construidas con las mismas manos que alguna vez sostuvieron ramas para armar cunas. No era un asentamiento, ni un pueblo. No era un refugio formal. Era simplemente un espacio vivo que se expandía como lo hace el amor cuando no se le pone límites. En cada una de esas nuevas estructuras habitaba una historia. Una madre con una hija que había huido de la violencia. Un joven expulsado de su comunidad por pensar diferente. Una pareja mayor que había perdido todo en un incendio y llegó sin nada más que su ternura intacta. Elena, ahora con las manos arrugadas y el cabello blanco recogido en una trenza larga, seguía caminando descalza por los senderos, saludando a cada uno por su nombre, recordando las pequeñas tragedias y los pequeños milagros de cada vida que había cruzado ese umbral invisible. Cuando alguien nuevo llegaba, no preguntaba de dónde venía. Les ofrecía una taza de caldo y les decía: «Aquí puedes detenerte. Aquí no eres un error». El granero, aquel mismo que una vez la cobijó cuando creía que moriría de frío con 2 recién nacidos en brazos, fue transformado en una biblioteca. No de grandes volúmenes ni enciclopedias, sino de historias humanas. Cada estante estaba lleno de cuadernos, de diarios, de cartas. Algunas firmadas, otras anónimas. Cada persona que pasaba por ahí, si lo deseaba, podía dejar por escrito su relato. No había censura. No había juicio. Solo verdad. Esa biblioteca se convirtió en una especie de santuario. Algunos pasaban horas ahí, leyendo vidas ajenas, reconociéndose en los dolores de otros, encontrando palabras que nunca se atrevieron a decir. Luz se encargó de digitalizar esos escritos con la ayuda de sus sobrinos.
Era un archivo vivo. Con el tiempo, muchas de esas historias llegaron a otras tierras. Algunos periódicos querían cubrir la historia del lugar. Algunos gobiernos locales ofrecieron ayuda. Pero Elena siempre respondía lo mismo. Aquí no venimos a ser salvados por afuera. Aquí recordamos que ya nos salvamos cuando fuimos escuchados. Cada aniversario de la Noche del Granero se celebraba de forma distinta. No con festejos grandes ni con discursos. A veces solo se encendía una fogata. A veces alguien cantaba. A veces se guardaba silencio y se dejaban flores frente al altar del Apache. La figura de madera que él talló, la mujer con los 3 niños, seguía ahí. Había resistido lluvias, inviernos, hasta un pequeño incendio accidental. Pero seguía firme. Una mañana, Elena no se levantó. Su cuerpo, sabio y cansado, había decidido descansar para siempre. Luz fue la primera en notarlo. No gritó. No lloró frente a todos. Solo la cubrió con una manta, le besó la frente y susurró. Ahora vuelas con él. La despedida fue lenta, comunitaria, íntima. Cada persona dejó algo frente a su cuerpo. Una piedra, una palabra, una semilla. Los niños, que ya no eran tan niños, caminaron en círculo alrededor del fuego. Algunos leyeron cartas, otros tocaron flautas hechas a mano. Nadie la llamó santa. Nadie la endiosó. Todos la llamaron por su nombre. Elena. La que parió vida cuando todo parecía roto. La que enseñó que un granero puede ser un santuario. La que recordó a los demás que el amor no necesita permiso. Después de su partida, el lugar siguió. Porque Elena no era la raíz, sino el agua que la nutrió. Los hijos mantuvieron la estructura. Los nietos comenzaron a enseñar a otros cómo cuidar la tierra, cómo escuchar sin interrumpir, cómo ofrecer sin atar. Un día, una joven embarazada llegó desde lejos. Había oído la historia de boca de una viajera. No sabía si era real. Pero cuando vio el árbol, la biblioteca, el fuego encendido y la cabaña donde dormía la historia, supo que había llegado. Se quedó de pie frente al granero. Tocó la puerta. Nadie respondió, pero tampoco hacía falta. Entró. Se sentó. Y lloró. Una niña se le acercó. Le ofreció agua. Luego una mujer mayor le dio una manta. Nadie preguntó. Nadie exigió. Y entonces la joven comprendió. Esa historia no había terminado. Estaba viva. Respiraba. Seguía acogiendo. Y en el fondo de su pecho, muy suave, como una semilla que se despierta, sintió que ya no estaba sola. Pasaron los años, y el claro donde comenzó todo se volvió un mapa sin fronteras. No había muros, no había letreros, pero todos sabían que estaban entrando en un espacio diferente. Un espacio que no funcionaba con relojes ni con reglas impuestas, sino con ritmo humano, con paciencia, con respeto, con verdad. La historia del Apache y Elena ya no se contaba como un cuento. Se vivía, se respiraba, se manifestaba en cada gesto cotidiano, en cómo se compartía el pan, en cómo se tejía una manta para un recién llegado, en cómo se reparaban las casas entre todos cuando el viento azotaba demasiado fuerte. A lo largo del tiempo, algunas personas intentaron replicar el modelo en otras partes del país. Grupos pequeños, inspirados por el relato, comenzaron a construir espacios donde la escucha activa fuera más importante que cualquier documento. Algunos lo llamaron los círculos del granero, y aunque muchos no sabían exactamente qué había ocurrido aquella noche con los recién nacidos, intuían que ahí había comenzado una forma distinta de entender la familia, la comunidad y el dolor. Cada tanto, un periodista o un curioso aparecía con cámara en mano, buscando retratar lo que ahí sucedía. Pero no siempre obtenían lo que esperaban. Porque ese lugar no era un espectáculo. No era un modelo para exportar. Era un territorio de resistencia íntima. Un lugar donde la dignidad no se predicaba, se practicaba. Una tarde de otoño, León, ya un hombre de canas y manos fuertes, reunió a varios niños bajo la sombra del árbol del Apache. Les mostró una figura que había esculpido en secreto durante meses. Era un círculo de brazos entrelazados, de diferentes tamaños y texturas, como si fueran generaciones sosteniéndose unas a otras. La llamó el comienzo eterno. La colocaron justo en el centro del claro. No para rendir homenaje,
sino para recordar que lo importante no era quien había iniciado todo, sino que no se detuviera. Luz, que había regresado para quedarse, propuso algo nuevo: reunir todas las historias de los diarios de la biblioteca y transformarlas en un libro colectivo. Pero no un libro comercial. Un libro que circulara de mano en mano, como los viejos cuentos. Un objeto vivo. Un mensaje en papel que dijera: aquí estuvo una vida, aquí dolió, aquí sanó. Tardaron años en recopilarlo. Editaron con ternura. Respetaron silencios. Y cuando estuvo listo, no lo publicaron en masa. Lo enviaron a quienes lo necesitaban. A hospitales. A cárceles. A escuelas rurales. A hogares de acogida. Era una ofrenda. Una semilla nueva. En cada capítulo del libro, se repetía una frase escrita por Elena en su vejez: no te pedí tu historia para entenderte. Te la pedí para no dejarte solo. Con el paso del tiempo, los nombres se mezclaron, las generaciones se cruzaron, y el relato original se volvió canto de muchos. Pero aún hoy, quien camina por esos senderos puede ver una figura solitaria en la lejanía. Una silueta con mirada firme y andar silencioso. Algunos dicen que es una ilusión. Otros, que es el espíritu del Apache caminando entre las sombras del bosque. Pero todos coinciden en algo: cuando lo ves, sientes que no estás perdido. Que alguien te ve. Que alguien te espera. Y en ese momento, incluso si vienes roto, cansado o con los brazos vacíos, sabes que has llegado a casa. A veces, cuando la luna llena iluminaba el claro, los más pequeños se reunían alrededor del fuego y pedían que alguien contara la historia verdadera. No la leyenda, no el mito, sino aquella historia que sus abuelos decían haber vivido, que sus madres narraban en susurros. Y siempre, sin falta, alguno de los presentes aceptaba. No porque fuera obligatorio, sino porque sabían que mantener la memoria viva era parte del pacto invisible que unía a todos los que habían pasado por ese lugar. Uno de los relatos más esperados era el del nacimiento de los gemelos. No porque fuera trágico, sino porque en él comenzaban todas las otras vidas. Se decía que, en medio del frío más severo que el bosque había conocido en años, una mujer con el alma desgarrada entró a un granero con 2 hijos en brazos, convencida de que esa sería su última noche. Pero la muerte, por alguna razón misteriosa, pasó de largo. En su lugar, llegó un hombre que no hablaba mucho, pero que supo ver en el caos un motivo para quedarse. Y no solo quedarse, sino cuidar, abrigar, acompañar. Años después, cuando Elena ya no caminaba con la misma agilidad, solía sentarse en el banco bajo el roble y cerrar los ojos. A veces, los visitantes la veían mover los labios como si hablara con alguien invisible. Algunos decían que hablaba con el Apache. Otros creían que dialogaba con su yo del pasado. Pero Luz, su hija, una vez dijo algo que quedó para siempre en la memoria de todos. Mi madre no habla con fantasmas. Escucha el eco de su propia valentía. Ese eco fue el que inspiró a una generación entera. Algunos de los niños que habían sido criados en ese refugio improvisado decidieron convertirse en médicos, otros en educadores, algunos en artesanos. No todos siguieron el mismo camino, pero todos llevaban en la piel una marca intangible, la certeza de que eran amados por quienes los vieron llegar sin nombre, sin documentos, sin rumbo. Uno de ellos, llamado Elías, partió a la ciudad y se convirtió en abogado. Pero no uno cualquiera. Defendía a quienes no podían pagar un juicio. Representaba a mujeres migrantes, a madres solas, a víctimas de abandono institucional. En cada caso, llevaba consigo una pequeña piedra de río que había tomado del altar del Apache. Decía que le recordaba de dónde venía, y por qué hacía lo que hacía. Otra joven, Amaranta, se volvió cuentacuentos. Recorrió pueblos con una guitarra y una caja de madera llena de figuras talladas. Cada noche contaba historias de mujeres que parieron sin hospitales, de hombres que sanaron sin venganza, de niños que sobrevivieron al frío porque alguien les ofreció un cobijo. Al final de cada presentación, dejaba un mensaje escrito en un papel: donde alguien te vea sin juzgarte, ahí comienza tu verdadero nombre. Mientras tanto, el claro nunca dejó de recibir gente. A veces llegaban familias enteras. A veces, alguien solitario, con mirada errante. Siempre había espacio. Siempre había sopa. Siempre había silencio para los que aún no podían hablar. En una ocasión,
Llegó un grupo de adolescentes que venían escapando de un centro de rehabilitación donde los trataban como delincuentes. En el claro, por primera vez, no les preguntaron qué habían hecho, sino qué necesitaban. Uno de ellos, después de 3 días sin decir palabra, escribió en la biblioteca una sola frase: «Yo no quería ser violento. Solo estaba gritando para que alguien me escuchara». Esa frase fue tallada por León en una piedra que colocaron junto a la entrada del camino principal. Desde entonces, todo el que cruzaba ese sendero lo hacía sabiendo que el dolor tenía permiso para existir, pero no para gobernar. Y así, sin grandes anuncios, sin ceremonias oficiales, el lugar se convirtió en una de las redes más profundas de transformación humana. No por su tamaño, sino por su intención. No por su infraestructura, sino por su alma. Porque no había electricidad constante, ni wifi, ni oficinas. Pero había fuego, y escucha, y humanidad. Y eso, en tiempos de ruido y prisa, era más revolucionario que cualquier política pública. Algunas mañanas, cuando el rocío aún no se evaporaba del pasto y el sol apenas comenzaba a colarse entre las hojas, podía escucharse un sonido suave, casi imperceptible. Era el canto de las mujeres que recogían hierbas para el té, ese canto antiguo que no estaba escrito en ningún libro, pero que todas sabían. Era una melodía sin idioma, nacida del vientre y el recuerdo, una forma de decir estamos aquí sin tener que hablar. Quienes la escuchaban por primera vez no siempre entendían su significado, pero sentían su efecto. Se detenían. Cerraban los ojos. Respiraban distinto. Entre los árboles más altos, alguien había colgado campanas de viento hechas con cucharas, pequeños metales reciclados, conchas de río. Sonaban con cada brisa, como si el bosque susurrara su aprobación. En ese rincón, los niños solían construir pequeñas casas con ramas y barro. No se les decía cómo hacerlo ni se les imponía una lógica. Solo se les daba espacio. Y en ese acto de confianza silenciosa, nacían mundos. Algunos construían casas para aves. Otros hacían templos. Uno incluso talló un rostro en una roca y lo llamó mi protector. Luz, ya convertida en madre, se sorprendía al ver a sus hijos crecer sin miedo a sentir. No les enseñaba a defenderse con violencia, sino a poner palabras al dolor, a no avergonzarse del llanto, a no callar por vergüenza. En una sociedad que premia la dureza, ella celebraba la ternura, y lo hacía sin discursos, solo con ejemplo. Sus hijos sabían que el amor no era algo que se ganaba, era algo que simplemente se ofrecía. Porque eso fue lo que su madre le enseñó, y lo que ella había heredado de aquel hombre que no la tocó por deseo, sino por compasión. Una tarde de verano, un incendio forestal amenazó la zona. El viento traía humo, y el cielo se volvió anaranjado. Algunos pensaron que era el fin. Pero en lugar de huir, los habitantes del claro actuaron como una sola entidad. Crearon zanjas, mojaron los bordes del bosque, cubrieron las estructuras más frágiles con mantas húmedas. No hubo pánico. Solo acción. No se perdió ninguna vida. Y cuando la amenaza se disipó, se celebró no con aplausos, sino con abrazos largos, con silencios compartidos. Porque todos sabían que no habían salvado un lugar. Se habían salvado entre ellos. Después de ese evento, comenzaron a llegar cartas desde otras partes del país. Personas que habían oído hablar de la comunidad querían aprender, colaborar, traer ideas. Pero los mayores del lugar fueron claros: no se trataba de expandir, sino de inspirar. No hagan una copia de esto, decían. Hagan su propia versión de ternura radical, allí donde estén. Porque no todos los contextos eran iguales, pero la necesidad de pertenencia era universal. Cada 5 años, en la fecha en que Elena llegó por primera vez al granero, se realizaba una vigilia sin luces artificiales. Solo velas. Nadie hablaba mucho esa noche. Era un momento para recordar, para honrar, para sentir la continuidad de una historia que no tenía nombre propio, pero que latía en cada gesto. Los más pequeños colocaban dibujos a los pies de la estatua del Apache. Algunos representaban árboles, otros estrellas, otros simplemente manos abiertas. Y eso era suficiente. Porque ahí, una imagen bastaba para decir gracias. Una de las hijas de Luz, llamada Marina, decidió documentar toda la historia en formato de audio. Grabó entrevistas,
sonidos del bosque, testimonios. Su podcast, llamado Donde comenzó el fuego, llegó a oídos de miles de personas. Pero en vez de volverse famosa, decidió mantener el anonimato. Dijo que la historia no era suya, que solo era la voz que la llevaba de un corazón a otro. Años después, un grupo de sobrevivientes de trata de personas llegó al claro. Habían sido rescatadas, pero aún vivían con miedo. No hablaban mucho. Evitaban el contacto. Pero poco a poco, con el paso del tiempo, algo cambió. Una comenzó a tejer. Otra plantó girasoles. Una más escribió su historia en un papel y la dejó en la biblioteca, firmada solo con la letra A. Y un día, como un milagro pequeño, una de ellas cantó. Fue solo una estrofa, pero bastó para que todo el claro supiera, estaban vivas. Y estaban comenzando de nuevo. Así siguió todo. No perfecto. No sin conflictos. Pero con voluntad. Con la decisión constante de no repetir las heridas del mundo. De abrir, en cambio, una grieta por donde pudiera entrar la esperanza. Una madrugada cualquiera, cuando la niebla cubría el sendero que conducía al corazón del claro, una figura solitaria apareció entre las sombras. Era una mujer anciana, encorvada por el tiempo, con una manta gris sobre los hombros y una expresión que no se sabía si era de tristeza o de alivio. Nadie la reconocía, pero tampoco le hicieron preguntas. Solo la invitaron a sentarse junto al fuego. Allí, frente a las llamas, la anciana sacó de su bolso un pequeño cuaderno forrado en tela. Lo sostuvo con ambas manos como si cargara una vida entera. Y cuando por fin habló, su voz temblorosa susurró: «Vengo a dejar esto donde comenzó mi sanación». El cuaderno se sumó a la colección de relatos que descansaban en la biblioteca comunal. Nadie los catalogaba con rigor, ni se imponían jerarquías de importancia. Cada testimonio era valioso porque representaba una historia que pudo haberse perdido y no se perdió. Se guardaban por temas, sí, pero también por emociones. Estaban los textos del dolor crudo, los del reencuentro, los del perdón y los del renacimiento. Y había una sección especial, muy pequeña, a la que solo se accedía con permiso, la de las decisiones imposibles. Allí se leían fragmentos que no buscaban respuesta, solo testigos. Porque a veces, lo único que un ser humano necesita es que alguien más vea el abismo del que salió. A lo largo de los años, el Apache fue adquiriendo un carácter casi mítico. Algunos lo recordaban como un hombre callado con mirada profunda. Otros como una especie de espíritu protector que aparecía justo cuando alguien estaba a punto de rendirse. Pero los más antiguos, los que sí lo conocieron, solían decir: él no era diferente a nosotros. Solo decidió quedarse cuando todos huían. Y eso, amigos, ya es ser leyenda. No faltaban los escépticos que llegaban al claro por curiosidad. Periodistas, académicos, influencers. Algunos buscaban una historia sensacionalista. Otros, una fórmula para replicar. Pero lo que encontraban era distinto. Encontraban silencio. Encontraban miradas que no necesitaban impresionar. Encontraban verdad. Muchos se iban frustrados. Algunos lloraban en silencio antes de marcharse. Pero unos pocos decidían quedarse. No por el relato, sino por lo que sentían. Y entonces, el ciclo continuaba. Una tarde, durante uno de los talleres de barro que ofrecía Luz, un niño de apenas 5 años moldeó una figura extraña. No era un animal ni una persona. Era algo entre ambos. Cuando le preguntaron qué era, respondió: «Es alguien que no sabía si debía vivir, pero alguien le dijo que sí». Esa escultura fue colocada en el centro del taller, no como obra maestra, sino como recordatorio. Porque a veces, los más pequeños comprenden lo que los adultos tardan décadas en aceptar. También estaban los rituales del agua. Cada luna nueva, se caminaba hasta el arroyo en silencio. Allí, quienes querían, sumergían las manos o los pies como símbolo de empezar de nuevo. No se exigía nada. No se prometía nada. Solo se ofrecía la posibilidad de un instante limpio, sin pasado ni futuro. Algunos escribían sus miedos en hojas secas y los dejaban flotar corriente abajo. Otros simplemente se sentaban y observaban. Porque observar también es una forma de sanar. Elena, ya en sus últimos años, había pedido que no le hicieran un funeral tradicional.
Cuando me vaya, dijo, no me lloren. Cocinen. Rían. Cuéntenle a alguien su historia. Así no me habré ido. Así seguiré aquí, aunque nadie me vea. Y así fue. Cuando su corazón se detuvo una mañana de invierno, el claro no se llenó de lamentos, sino de pan horneado, abrazos largos y relatos compartidos. No hubo ataúd. Solo una manta, una flor, y una carta sin firma que decía, gracias por no mirar mi sombra con miedo. Desde entonces, cada vez que alguien nuevo llega al claro, alguien le cuenta la historia. Pero no de golpe. Se la dan por partes. Como un rompecabezas que solo se arma si el corazón está abierto. Porque en ese lugar, la historia no es propiedad de nadie. Es un hilo que se extiende, que se adapta, que cambia de voz pero no de esencia. Y esa esencia es simple. Si puedes ver a alguien roto y decidir no romperlo más, entonces eres parte del claro. Una mañana especialmente clara, cuando los rayos del sol se filtraban entre las ramas y la brisa olía a tierra húmeda y hojas nuevas, llegó al claro una joven con el rostro endurecido por la desconfianza. Caminaba con una mochila pequeña, pero sus ojos cargaban toneladas. No dijo su nombre. No explicó de dónde venía. Solo pidió un sitio donde sentarse. Luz le ofreció té de canela y la condujo al banco de madera frente al fuego. Nadie le hizo preguntas. Nadie la examinó. La dejaron estar. Y en ese acto mínimo, empezó a soltarse una cadena invisible que la ataba por dentro. Durante días no habló. Solo observaba. Pero una noche, al calor de las brasas, tomó una ramita, la arrojó al fuego y murmuró, me llamaban escoria. Pero aquí nadie lo ha hecho. Nadie se inmutó. Simplemente alguien le alcanzó una manta, y otro más le ofreció un cuaderno en blanco. Así comenzaron sus días en el claro. Al mes, había llenado 3 libretas con historias que antes no podía decir en voz alta ni siquiera frente al espejo. Y al segundo mes, empezó a reír. No una risa fuerte. Era más bien un suspiro con música, como si el alma, por fin, se le hubiera permitido estirarse. Los días continuaban con su ritmo ancestral. Nada era urgente. Pero todo era profundo. Se tejía cuando alguien lo necesitaba. Se cocinaba para quien tenía hambre. Se cantaba cuando el silencio pesaba. Se escribía cuando el corazón no daba más. Y así, sin un solo cartel, sin una sola orden, se mantenía viva la comunidad. Porque no era una comuna. Ni una tribu. Ni una organización. Era una red invisible tejida con humanidad. Un día, alguien propuso construir una sala de escucha. No una sala de terapia ni de conferencias. Solo un espacio donde una persona se sentara y hablara, mientras otra simplemente escuchaba. Sin consejos. Sin soluciones. Sin interrupciones. Se construyó con barro, piedra y madera recuperada. Se colocaron mantas en las paredes para que el eco no interrumpiera las emociones. Y en la entrada, una sola frase tallada en una tabla decía, aquí tu historia es sagrada. La sala pronto se convirtió en uno de los corazones del claro. Entraban personas con miedo y salían con el rostro iluminado. No porque sus problemas desaparecieran, sino porque ya no caminaban solos con ellos. El solo hecho de ser escuchados sin juicio era, para muchos, el primer gesto de amor que recibían en años. Los niños también tenían su lugar especial. No iban a clases, sino a encuentros. Aprendían de las plantas, de las estrellas, del lenguaje del cuerpo. Se les enseñaba a expresar el enojo sin herir. A celebrar la diferencia. A pedir perdón sin miedo. A decir no sin culpa. Una de las niñas, llamada Yael, una vez escribió en un papelito, mi mamá lloraba mucho, pero aquí ya no llora sola. A veces llora con otras y luego se ríen. Es como si llorar también fuera un juego. Ese papel fue enmarcado y colocado junto al roble más antiguo, como testimonio de que incluso la tristeza puede ser compartida y transformada. Pasaron las estaciones. Algunas personas se fueron. Otras llegaron. Pero la esencia permanecía. El claro no era perfecto, pero era honesto. Se permitía el error. Se hablaban los conflictos. Se cuidaban las despedidas. Porque todos sabían que la vida no es un guión predecible, sino una espiral de encuentros, pérdidas, aprendizajes y renacimientos.
Y aunque muchos aún preguntaban por el Apache, ¿quién fue? ¿Cómo era? ¿De verdad existió? La respuesta era siempre la misma: el Apache fue un hombre que eligió quedarse. Un hombre que al escuchar un llanto en el granero no dio media vuelta. No se cubrió los oídos. No miró a otro lado. Se acercó. Preguntó. Sostuvo. Y desde ese gesto mínimo pero inmenso, nació todo lo demás. Un amanecer distinto marcó un nuevo ciclo. Las aves no cantaban como de costumbre. El viento traía un susurro tenue, casi como si alguien antiguo hablara en voz baja desde la raíz de los árboles. Todos lo sintieron. Los más viejos del claro despertaron temprano, mirándose sin necesidad de palabras. Algo iba a cambiar. No sería un desastre. No sería una partida. Sería una transición. Algo profundo. Algo que llevaba tiempo gestándose bajo la superficie. Ese mismo día, un muchacho de mirada tímida, piel morena y ojos hundidos llegó hasta el claro arrastrando una carreta desvencijada. Dentro de ella, traía a su hermana menor, inconsciente, con una fiebre que le había robado la palabra y casi la respiración. No pidieron nada. Solo se arrodillaron. El joven lloraba sin hacer ruido, como quien ya no espera milagros. Pero los que habitaban el claro no necesitaban explicaciones. 2 mujeres corrieron por agua, otros 3 prepararon hierbas, y Luz, que ya era una anciana venerada, colocó sus manos en la frente de la niña y murmuró palabras que nadie más conocía. Durante 3 días la cuidaron sin descanso. Día y noche, sin turnos oficiales. Se tejían canciones suaves mientras uno le colocaba compresas. Otro le sostenía la mano. Nadie preguntó qué había pasado antes. Nadie exigió nombres. Porque en ese lugar, el presente era un altar. Lo que importaba era el ahora. Era el dolor que se traía. Y el amor con el que se podía cubrir. Al 4.º día, la niña despertó. No habló, pero abrió los ojos y miró directo al cielo. Como si reconociera el color, como si lo recordara de algún sueño antiguo. Su hermano rompió a llorar, ahora en voz alta, como si al fin pudiera liberar los nudos que le apretaban la garganta. Nadie lo interrumpió. Lo dejaron llorar todo. Hasta que no quedó más que silencio. Un silencio tan limpio, tan verdadero, que parecía una oración. Esa noche hubo fogata grande. Se celebró la vida. No con gritos. Con miradas. Con silencios que abrazan. Con canciones suaves que nacían del pecho, no de la boca. Y entre la bruma que empezaba a posarse sobre el claro, alguien dijo: este lugar no sana. Este lugar te deja sanar. Poco a poco, las historias que comenzaron con una joven asustada y un apache solitario se multiplicaban. Cada uno que llegaba y decidía quedarse no venía solo. Traía memorias, traía ausencias, traía preguntas. Y aunque algunos decían que el claro era una especie de utopía, los que vivían ahí sabían que no. Sabían que dolía, que se discutía, que se cometían errores. Pero también sabían algo más poderoso, que ahí se podía reparar. No como en los cuentos, donde todo acaba bien, sino como en la vida real, donde lo roto no desaparece, pero se transforma. Algunas noches, se hacía un círculo más íntimo. Solo para los que habían sentido la necesidad de marcharse pero decidieron quedarse. En ese círculo se hablaba del impulso de huir, del miedo a amar, del cansancio de estar vivo. No se juzgaba. Se compartía. Y cuando alguien terminaba de hablar, nadie aplaudía. Solo se colocaba una piedra al centro. Una piedra por cada verdad dicha. Ese montón de piedras, con el tiempo, se volvió montaña. Una montaña sin nombre, pero con historia. La llamaban en voz baja el altar del peso compartido. La hija mayor de Elena, ya con sus propios hijos, decidió un día invitar a personas de afuera a pasar una semana en el claro. No para mostrarles algo. No para cambiarles la vida. Solo para permitirles estar. Algunos llegaban con prisa, otros con desconfianza. Pero al cabo de 2 o 3 días, comenzaban a hablar más lento. A mirar a los ojos. A no esconder sus temblores. Y al marcharse, muchos dejaban una carta. Una carta para nadie, o para todos. Una carta que decía: gracias por recordarme que merezco no esconderme más. Los años pasaron, pero algo nunca cambió.
la historia del Apache. No como mito, no como héroe, sino como aquel que, una noche, eligió no ignorar un ruido, que caminó hacia él, que sostuvo lo que muchos habrían soltado, y que, sin buscarlo, cambió el rumbo de tantas vidas. Los inviernos en el Claro eran diferentes a cualquier otro lugar. No se trataba solamente del frío que llegaba desde las montañas, sino de un tipo de silencio más espeso, más introspectivo. Era como si la nieve también quisiera escuchar, envolver los pasos con delicadeza para no interrumpir las memorias que flotaban entre los árboles. En esos meses, el fuego se convertía en el centro de todo. Las historias se contaban con más pausas, las palabras eran elegidas con más cuidado, y hasta el llanto parecía más limpio, más necesario. Fue durante uno de esos inviernos cuando llegó al Claro una mujer de cabello gris y voz quebrada. No traía equipaje, solo una foto gastada entre las manos. Al mostrarla, nadie necesitó preguntar. Era una imagen antigua del Apache, sentado en el porche del granero, con una mirada serena que parecía ver más allá del tiempo. Ella dijo que había sido su hermana, que habían perdido contacto hace décadas, y que nunca entendió por qué desapareció. Solo mucho después, cuando comenzó a circular de boca en boca una historia sobre un hombre que había encontrado sentido en medio del bosque, supo que tenía que venir. No pidió explicaciones. Solo pidió sentarse. Y así, noche tras noche, compartió pedazos de su memoria, sin afán, sin drama. Fue reconstruyendo al Apache desde otra perspectiva. Desde el hermano que callaba para no herir. Desde el niño que lloró solo la noche que murió su madre. Desde el adolescente que buscaba pertenencia sin saber que algún día él mismo sería raíz para otros. Aquellas confesiones tejieron una nueva capa en el alma del Claro. Una capa que recordaba que incluso quienes parecen más sabios, también vienen de heridas. Los jóvenes del lugar, ahora ya adultos, comenzaron a documentar todo lo que ocurría. Pero no con cámaras, con cuadernos de piel, con tinta que se deslizaba con lentitud. Querían que la historia no fuera robada por la velocidad del mundo digital. Que permaneciera íntima. Que solo quien se tomara el tiempo de leer pudiera conocerla. Uno de esos cuadernos llegó años después a manos de un anciano en una residencia de cuidados paliativos. Lo leyó en voz baja, y al terminar dijo: «Ahora puedo irme en paz. Alguien está haciendo lo que yo no me atreví». Fue su última frase antes de dormir por última vez. A veces, niños de otras comunidades venían de visita. Se organizaban caminatas, recorridos por los puntos clave de la historia del Claro. El granero donde todo empezó, la roca donde Elena se sentaba a escribir, la sala de escucha, el altar de las piedras. En cada punto, alguien contaba un fragmento. Y al final, los niños podían dejar un objeto simbólico. Un dibujo, una hoja, una palabra escrita. Todo era guardado en cofres de madera, que se abrían solo una vez al año, durante la ceremonia del solsticio. Esa ceremonia no era religiosa, ni pagana, ni estructurada. Era un encuentro. Una pausa. Una respiración conjunta. Se encendía un fuego más grande de lo habitual, y todos, incluso los que habían regresado solo por esa fecha, se tomaban de las manos y permanecían en silencio largo rato. No para pedir. No para agradecer. Solo para recordar. Porque en ese Claro, recordar era un acto de amor. Y olvidar, una forma de violencia. Una noche, uno de los nietos de Luz, ya un joven con voz firme y ojos brillantes, subió a una roca y dijo: «Hoy, los que no vivimos el comienzo, queremos decir que también somos parte. Que no es necesario haber estado con el Apache para continuar su legado. Que cada vez que escuchamos en lugar de juzgar, cada vez que preguntamos antes de suponer, estamos haciéndolo vivir». El aplauso que siguió no fue estridente. Fue contenido, emocionado, como una ola que sube y baja sin romperse. Y así, como un río que no cesa, la historia se expandía. Ya no importaba cuántos habían llegado o se habían ido. El Claro existía. Respiraba. Esperaba. Porque no era un lugar físico. Era una decisión. La decisión de no pasar de largo. De detenerse ante el dolor ajeno. De mirar y decir: «Estoy aquí. No te dejo solo». Y fue justo cuando parecía que todo estaba dicho,
cuando los árboles se volvían viejos compañeros y las raíces abrazaban las piedras como si temieran que el tiempo las olvidara, que algo insólito volvió a suceder. Una mañana, al lado del altar de las piedras, apareció un cuaderno que nadie recordaba haber dejado. No tenía nombre. Solo una portada hecha a mano con hilos de colores y una sola palabra bordada con cuidado: respira. Lo abrieron con la solemnidad de quien abre un testamento, pero dentro no había instrucciones ni mapas. Solo frases sueltas. Recuerdos fragmentados. Dibujos simples de manos entrelazadas, ojos con lágrimas, niños dormidos. Era como si alguien hubiera querido dejar su alma en hojas sueltas, sin necesidad de ser comprendido del todo, solo sentido. Nadie lo firmó. Nadie reclamó su autoría. Pero todos sabían, ese cuaderno también era parte del claro. Era, quizá, una nueva forma de hablar sin hablar.